La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacio a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, también en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y también a través de AM Tagua, que nos escuchan en todo el Perú, y usted también nos puede escuchar a través de nuestra página web ingresando a www.radiosantarosa.com.p, pulsa audio en vivo y ahí estamos en cualquier momento en su hogar. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú, ya mejor del resfrío, aunque todavía recuperándome. Y contarles a todos que hoy día vamos a hablar de corrupción. Va a estar con nosotros el presidente de Proética, Walter Albán. Vamos a hablar en profundo de corrupción, pero quiero iniciar el programa contándoles que durante el fin de semana que he pasado en cama, he recibido muchísimas tweets y muchísima información a través de Facebook sobre una supuesta, ¿cómo les explico?, invasión venezolana que va a acabar más o menos con la democracia en el Perú. De características tan similares, digamos, en los contenidos y en los mensajes, que esto es un psicosocial puro y duro, creado, presumo yo, para distraer la atención sobre asuntos de grave corrupción en el Perú. ¿Por qué presumo que es un psicosocial? Primero porque los mensajes son muy atractivos, pero todos falsos. Todos falsos, no hay nada de verdad en lo que se dice. Y ahora vamos a pasar a desmenuzar los mensajes, pero cuando se publica tanta falsedad de manera insistente e incluso se aclaran algunos de los puntos y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, ya no se trata de gente ignorante o confundida, se trata de gente armada de estos pseudoargumentos para descalificar a otro. En la historia de la humanidad, miren, los gobernantes, los políticos, los que tienen el poder, como ustedes los quieran llamar, han utilizado la xenofobia como una herramienta esencial para ser populares. ¿Qué es lo que haces? Le echas la culpa de tus problemas a lo foráneo, a lo que viene de afuera. O conviertes algo que es interno en foráneo. Ejemplo, Hitler y los judíos. Es el ejemplo clásico. La culpa de todo la tienen los judíos. La culpa de que perdiéramos la Primera Guerra Mundial la tienen los judíos. Los judíos tienen mucha plata, los judíos no pagan impuestos, los judíos son muy ricos, los judíos. Desde 1933, que asume el poder Hitler, hasta el 39, ya tenías una población culta, porque la población alemana era tremendamente culta, convencida de que la culpa de todo la tenían los judíos. ¿Y eso qué permitió? Un holocausto. La exterminación de millones de judíos. Entonces, lo mismo pasa en Latinoamérica. ¿Quién tiene la culpa? Los chilenos. Oiga, la guerra fue en el siglo XIX. Los chilenos, y los chilenos, y los chilenos, y los chilenos. Oiga, pero esos son los tatarabuelos, pues, de los que están. No importa, los chilenos. Siempre tienes que tener un enemigo exterior para justificar tu poder interior. ¿No es cierto? Siempre. Cuando caía el régimen de Alberto Fujimori, Montesinos trató de echarle la culpa de los problemas peruanos a las FARC en Colombia. No nos decía que les estaban vendiendo armas al mismo tiempo. Y así sucesivamente. Piensen ustedes en cualquier país del mundo. Hoy Donald Trump en los Estados Unidos le echa la culpa de los problemas económicos de Estados Unidos a la migración, a los acuerdos comerciales, a todo lo que es libertad. Las libertades, por supuesto, aterran a la mayoría de las personas que quieren orden y seguridad. Y aquellos que saben manipular a la población saben perfectamente que este es un mecanismo estupendo para desviar la atención y colocarla ahí donde no está.
Hoy el problema en el Perú es corrupción, y la corrupción no la crearon los venezolanos. Ahora bien, vamos a las mentiras universales. En estas elecciones municipales van a votar 400.000 venezolanos. ¿No has leído? Van a votar todos los venezolanos. No sabía. Están metiéndolos al país para que voten. ¿Ya? En primer lugar, el padrón electoral del Perú, para que se hagan una idea, tiene más o menos 22 millones de electores, o 23 millones de electores. Ese es el padrón electoral. Efectivamente, han ingresado un número significativo de venezolanos, casi han triplicado su ingreso al Perú en el último año. Muy bien. Llegan a los 380.000. Muy bien. ¿Pueden votar? No. ¿Y por qué, A ver, vamos a ver de dónde viene esta historia. Me he traído mi Constitución del 79, que es con la que estudié, porque es un poquito viejita, ¿ya? Pero que hasta que se desarma, pero les voy a leer. El artículo 253 de la Constitución de 1979, es viejísima. Ya, acá ninguno había nacido. Ya, muy bien. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. A ver. Acá está en el 253, lo tenía. Así es. A ver. Los extranjeros residentes por más de 2 años continuos pueden elegir. También pueden ser elegidos, salvo en las municipalidades fronterizas. O sea, sí pueden votar, sí, pero tienen que tener, primer requisito, 2 años de residencia en el Perú. ¿Todos los venezolanos que han entrado el último año tienen 2 años de residencia? No. Muy bien. Esa disposición de la Constitución del 79 se recoge en la ley orgánica, en la ley de elecciones municipales, que está publicada en octubre de 1997. Si bien no se recoge en la Constitución del 93, sí se recoge en la ley de elecciones municipales de 1997. Para los interesados, la ley 26864, que en su artículo 7º dice, a ver, esta ya es para brutos, los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de 2 años, continuos, previos a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente. Para ejercer este derecho, el extranjero se identifica con su respectivo carnet de extranjería. ¿Ok? Los extranjeros en el Perú, los venezolanos, ¿qué tienen? ¿Tienen carnet de extranjería la mayoría? No. Tienen permiso temporal de permanencia que les permite quedarse 1 año, renovable a otro más. Ninguno tiene 2 años de residencia. ¿Cuántos extranjeros creen ustedes que están inscritos en el registro de RENIEC que ya se cerró, porque se cierra 120 días antes de las elecciones según la ley? ¿Cuántos creen? Échense un numerito. ¿Cuántos miles de extranjeros están inscritos en el registro de RENIEC para poder votar en las elecciones que vienen en octubre? En total, de todas las nacionalidades. 26. 26. Hasta ayer por lo menos vieron el dato, eran 26 inscritos. De todas las nacionalidades, Esos son los miles de venezolanos que van a votar. Realmente, discúlpenme ustedes, esto no es casual. O sea, estos niveles de ignorancia no son casuales. La gente en el Twitter, en el Facebook, es gente también educada, gente que tiene acceso a las leyes, que tiene educación superior. Esto es un montaje. Segundo montaje. Hay una ley que les da un sueldo mínimo especial a los venezolanos. Por el amor de Dios, ¿me dan el número? Cada vez que lo pido, denme el número de esa ley. Quiero verla. Porque acá yo les he mostrado con la ley que están mintiendo. Pues yo no les puedo demostrar, ¿no es cierto?, que no existe una ley que dicen que existen. Más bien me tienen que enseñar la ley. No existe ninguna ley con ningún sueldo mínimo para venezolanos. Es exactamente el mismo sueldo mínimo para todos, 930 soles. Y todavía ponen que es 1.100 soles para venezolanos. Exactamente. Mientras para los peruanos se 900. quedan con 930. Claro, ¿no? o sea, es una mentira, pero gigantesca. Siguiente mentira.
No hay acceso al CIS para los peruanos, pero sí para los venezolanos. Absolutamente falso. Absolutamente falso. ¿Ya? Hay un CIS independiente que si tú pagas 35 soles, te puedes afiliar. Cualquiera. Venezolano, sueco, checo, gringo, el que quiera. 35 soles pagando. Pagando. Igual como los hospitales de la Solidaridad, donde suelen ir más los venezolanos, es de paga. ¿Ok? No hay ni CIS, ni sueldo mínimo, ni van a votar 400.000, ni nada de eso es cierto. Hay otra que dice, aprobaron que todos sus títulos y grados sean aceptados en todo lo público y privado. No depende. El Perú tiene convenios con varios países de América Latina y del planeta para que los títulos de los peruanos, o sea, tu pariente que vive afuera, sea aceptado, pues. Porque resulta que tu pariente que era médico se iba a Estados Unidos y tus 10 años de medicina no valían nada. Entonces, la Cancillería peruana ha promovido que los títulos de los 3 millones de peruanos que están en el exterior sean validados. Ha logrado en algunos casos hacerlo, en otros no. En otros no. En Chile ha sido muy difícil, por ejemplo, para los abogados lograr que sus títulos sean reconocidos. Ya son reconocidos, pero durante mucho tiempo no lo fueron. E incluso, ¿por qué? Porque en el Perú los títulos de los abogados chilenos no eran reconocidos. Entonces, son convenios de reciprocidad. Y si existen, ¿saben por qué es? Porque en el año 75, 76, 77, 78, miles de peruanos se fueron a Venezuela con una mano adelante y otra atrás a morirse de hambre y querían que sus títulos fueran validados. Es un tema de reciprocidad. Si no les gusta que los títulos venezolanos sean reconocidos en el Perú, perfecto. Cancelamos todos los convenios de reciprocidad con todo el planeta. ¿Qué les parece? O sea, realmente hay que tener 2 dedos de frente. Esas mentiras se vienen propalando en redes, pero dramáticamente. ¿Por qué? La pregunta que uno se hace es, cuando hay un psicosocial, ¿qué quieres tapar? Ah, y la otra es, todos los venezolanos son delincuentes. O, no todos, pero bastantes, ¿ya? Bueno, muy bien. Han atrapado a una banda, efectivamente, la del Tren de Aragua, que se ha introducido al Perú, como chapan bandas peruanas de narcotraficantes, de ladrones, que también se introducen en otros países del mundo. Como ustedes recordarán, en 1992 España nos puso visa y de ahí tuvimos que entrar en el sistema Schengen, todos los peruanos con visa, porque atraparon una banda de ladrones de automóviles en las carreteras de Barcelona. Un famosísimo caso, eran 40, todos eran peruanos y colombianos. Esa es la famita que tenemos afuera, pues tenemos famita de narcos también nosotros, ¿no? ¿Te gustaría que te digan narco afuera? Bueno, así te tratan. Muy bien. En el Perú, ¿cuántos detenidos en cárcel, reos en cárcel, venezolanos hay hoy? La población penitenciaria del Perú más o menos ya está por 70.000 personas, ¿ok? A ver, numerito. ¿Cuántos venezolanos, estos malditos desgraciados, hijos de su madre, ya? ¿Cuántos están? 70 y tantos. Y por delitos contra el patrimonio, es decir, robo, hurto, robo agravado, etcétera, 28. 28 de 70.000. Entonces, por el amor de Dios, hay de otras nacionalidades más, ¿ah? Más que de los venezolanos. Y considerando que son una masa más grande, sí. Ahora, que evidentemente tienes que pedirles algunas certificaciones para entrar al Perú, por supuesto, a nosotros también nos las piden cuando entramos a otro país. Por supuesto que sí. Pero yo creo que para el número de detenidos hoy en cárcel, la Dirección de Migraciones ha sido bastante diligente. Bastante diligente. Hay asaltos todos los días, pero los medios solamente cubren los asaltos de los venezolanos. Lo cual es bien raro, de nuevo. O sea, ahí, ¿por qué? Porque eso nos da miedo. Y lo que nos da miedo nos atrae. Eso es morbo. Es, metes en la agenda una razón más para tener miedo. Le tengo miedo a lo foráneo. Ah, entonces ellos son los culpables. Y la última, los venezolanos nos quitan los trabajos a los peruanos. Esa es la de Trump en Estados Unidos, que es magnífica. Está probado, y puedo traer al economista que ustedes quieran acá, que la migración de mano de obra calificada, y el 70% de los que vienen son profesionales, lo único que hace es incrementar el crecimiento
de un país. Y no sé si se han dado cuenta, pero en el último semestre Perú ha crecido. No necesariamente por esa causa, pero el Perú no ha decrecido. O sea, ¿qué es lo que sucede? Tú metes una mano de obra calificada, el Estado no necesita educarla porque ya está educada, no necesita mantenerla en colegio, no necesita mandarla a la universidad, ya llega educadita, trabaja y produce. Al trabajar y producir, consume. Al consumir, paga impuestos. Al consumir, le da trabajo a otros peruanos. ¿O ustedes creen que todos esos cuartos que se alquilan en la ciudad de Lima no están generando un ingreso a miles de familias peruanas? ¿O dónde duermen los venezolanos? ¿O dónde comen los venezolanos? ¿O dónde van al baño? ¿O qué ropa se ponen? Todo eso es consumo. Y eso ha generado un incremento en las rentas de los limeños, por lo menos de los que están acá. Y de todas las ciudades del país. Entonces, no te quitan riqueza, al contrario, te aportan riqueza. Si no, los países civilizados no tendrían políticas migratorias para justamente atraer a gente profesional a sus países, que es la mejor mano de obra que te puede llegar. Todo, como ustedes ven, demolido en 19 minutos. Rapidísimo. No quedó nada del psicosocial. Pero es un psicosocial y hay que tener cuidado, porque la atención nuestra tiene que estar en Inostroza Pariachi, en Chávarri, en Ríos y sus amantes, en fin, en todo lo que hemos visto cada fin de semana, vemos más, y que vamos a ver ahora cuando regresemos con el doctor Walter Albán, para hablar un poco de la situación, de este modus operandi, del narcotráfico además en el Callao, y luego ver qué se puede hacer, porque hay muchos nombramientos del Consejo Nacional de la Magistratura en los más altos niveles que tienen que ser revisados, y de eso nadie está hablando. Volvemos después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, estamos A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos Rosa estamos María. riendo de otras cosas que están diciendo, como una ley para que el 25% de los puestos del Estado sean para venezolanos, tonterías así. Yo les pido a todos los que me están escribiendo que escriba esto que les he explicado, lo voy a tratar de hacer, pero ustedes bloqueen a las personas que les manden lo que se llama fake news, ¿ok? Fake news, ¿ya? Noticias falsas, todos, ¿no es cierto? Acá me ponen que me corrigen, gracias por la corrección, el aporte del CIS independiente es 39 soles, no 35 soles, gracias por la corrección, y el requisito es tener carnet de extranjería, y como les digo, la gran mayoría no tienen carnet de extranjería, ¿ok? Entonces, poco a poco podemos ir echando abajo este tipo de psicosocial que no solamente es, miren, es denigrante para un colectivo de personas que están viniendo a tratar de vivir por un tiempo un poquito mejor hasta que puedan regresar a su país. Ese es el problema de los venezolanos. No se quieren quedar acá. ¿Quién quiere quedarse acá, por el amor de Dios? Bueno, de verdad, pues, o sea, seamos sinceros. Nunca hemos tenido una ola migratoria en el Perú. ¿Nunca se han preguntado por qué? ¿Por qué, ah? ¿Por qué no hay acá como en Argentina, en Chile, ¿no? Donde la gente sí va a vivir, ¿no? ¿Por qué acá nadie quiere venir a vivir? ¿Por qué será? ¿No? Por el clima tan dramático que tenemos, porque nieva en la costa, ¿no? Por las playas tan feas que tenemos. ¿Por qué será? Nadie quiere quedarse a vivir acá, por Dios, ya, basta. Bueno, muchísimas gracias a Walter Albán por estar con nosotros. Ya me aclaró que hasta el 30 de junio estuvo en Proética. Ahora se ha reintegrado a la dirección de la Maestría de Asuntos Jurisdiccionales de la Universidad Católica y, como ustedes saben, ha sido miembro también de la comisión que entregó este documento. Lo he leído 72 páginas a toda bala al presidente de la República. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Muy buenos días. El documento se hizo sin conocer todos los hechos que hemos conocido. O sea, ha tenido que hacerse contra el reloj. Algunos sí, no todos, porque han salido algunos después del 28 de julio. Pero parte de algunas ideas que creo que ya estaban sobre la mesa, flotando, importantes, y otras novedosas también. Pero creo que es interesante saber qué hacer de aquí para adelante. Lo que todo el mundo me pregunta, ya, esto es un desastre, ya, esto está... ¿Qué podemos hacer para cambiar, por ejemplo, la Corte Suprema? Si están todos protegidos con antejuicios. Bueno, no creo que se puedan, digamos, llevar adelante las modificaciones necesarias en un lapso muy corto, pero sí creo que se ha iniciado una
ruta que, si podemos irla afirmando y ampliando en el camino, podríamos transformar esta situación. De hecho, a eso apunta la modificación de lo que es ahora el Consejo de la Magistratura, para señalar de que esto debe tener otra composición. Ya se ha dicho, tendrán que ser miembros elegidos luego de o seleccionados por un concurso público, ¿no?, de méritos, estableciendo requisitos bastante exigentes para poder postular a estos cargos. Creo que ese es un punto inicial muy importante. Yo quisiera plantear, Rosa María, una cuestión que me parece central y que todo lo que estamos pudiendo constatar en estas últimas semanas nos lo hace evidente. La política peruana se ha convertido en el gran foco infeccioso para penetrar todo el Estado e incluso instituciones de la sociedad civil, colegios profesionales, por ejemplo, o universidades privadas. Y en consecuencia, esto está alimentado, ¿no es cierto?, por un lado, la economía ilegal, donde está el crimen organizado, pero por otro también un fuerte sector empresarial que siempre estuvo, digamos, amoldado a una corrupción que no ha nacido ahora en el país, pero que ha empeorado. Y que por tanto también han estado alimentando esta manera de copar el Estado para sus propios fines. ¿Cuál ha sido el gran vehículo? La corrupción. O sea, la corrupción es el vector que permite que esta infección se haga cada vez más fuerte y más extensa. Y hemos llegado a un punto en el cual las instituciones están casi perforadas, o sea, instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, justo aquellas que deberían actuar para cautelar, digamos, la situación de los ciudadanos frente a este tipo de problemas. Nos estamos moviendo en ese escenario, y digo la política porque la política hoy día no es lo que muchos creen, una discusión sobre programas, sobre propuestas para el país. No, se han convertido en organizaciones que digamos, acogen a delincuentes o acogen a gente vinculada a delincuencia, ¿no es cierto?, sin ningún empacho, sin ningún reparo, no filtran nada, y entonces estamos viendo cómo municipios, gobiernos regionales, el propio Congreso, etcétera, tienen en sus filas a gente que proviene de estas organizaciones vinculadas a criminalidad organizada o a corrupción abierta. Entonces, en esta situación, la institucionalidad, que siempre fue débil en el país, está todavía mucho más afectada, y por eso es que no podemos esperar resultados inmediatos. Pero ¿qué es lo que está funcionando? Un liderazgo respecto, en este momento asumido por el presidente Vizcarra, y una opinión pública y medios que están decididamente, digamos, empujando las cosas por el camino correcto. Yo creo que no debemos perder de vista, el Estado no se va a regenerar a sí mismo. No, eso ya lo sabemos, y el Poder Judicial menos. Ahora, tenemos situaciones muy concretas. El Consejo Nacional de la Magistratura, que ha sido removido, efectuó nombramientos a todas luces irregulares. O sea, ya viendo su conducta ex post, es claro que ha sido controlado por fuerzas ajenas al Consejo, fuerzas políticas y fuerzas dentro de la misma judicatura. Es decir, Ríos y Nostroza tenían control sobre el Consejo. Es decir, los jueces tenían control y fiscales control sobre el Consejo que los elegía y ratificaba. Muy bien. ¿Qué hacemos con los nombramientos de ese Consejo? Son nombramientos, digamos, de los últimos 3 años. Hay que revisarlos, sobre todo los de la Corte Suprema. Ahora, ¿cómo hacer para revisar? ¿Quién los tiene que revisar? Un nuevo consejo. Muy bien. Ya. ¿Quiénes pueden conformar ese nuevo consejo? Ustedes hicieron algunas propuestas. Pues decía ya, pues la Madre Teresa de Calcuta ya murió. O sea, ¿de dónde sacamos 5 o 6 justos en Sodoma para que puedan dirigir ese consejo? Bueno, el Consejo está previsto, se pueda constituir o reconfigurar, ¿no es cierto?, sobre la base de la propuesta que hemos formulado, que es, como repito, una selección de gente que entra por concurso público con méritos suficientes, con una trayectoria que acredite. ¿Pero quién organiza el concurso? Bueno, el concurso lo hemos planteado en este momento como la entidad que está en el Estado a cargo de los concursos para carrera pública. Estamos hablando de servir. De servir. O sea, Así servir es. sería Así es. bien neutro.
No es el Así es. Ejecutivo, o sea, es el Ejecutivo, claro, pero no es el presidente de la República, ni es el Congreso, ni es el mismo Poder Judicial. Se refiere a hacer un concurso público de méritos, con examen. Con examen, por supuesto. Ya. Y quienes postulen tienen que reunir varios requisitos, como digo, 30 años de ejercicio profesional. Ya. ¿No? Se está Para pensando supremos. Para miembros del Consejo de la Magistratura. Ah, ya, perdón. ¿No? Y esto, además, con una trayectoria que acredite haber conducido, haber ejercido cargos de responsabilidad y que acrediten que esto ha sido hecho sin ningún cuestionamiento, es decir, con una trayectoria de integridad, ¿no? Que no tengan conflicto de interés. Que no tengan conflicto que no de tengan estudio de interés, abogado, ni que- etcétera. claro. Todo esto está, o sea, la experiencia nos ha enseñado a dónde tenemos que apuntar. Hemos preferido no apostar a la representación que tiene hoy día el Consejo por lo que decía antes. Claro. Los colegios profesionales están Infiltrados. también infiltrados, Ahora, penetrados. eso nos va a Y generar lo propio ocurre con las Claro, universidades. eso nos va a generar un consejo de 5 miembros, ¿han propuesto ustedes? 5 miembros. 5 miembros, todos abogados. Todos abogados. Ya, el único problema de eso es el conflicto de interés. Entonces, yo decía que ¿por qué no ponemos una edad de 65 años para ser consejero? Bueno, el cálculo ha sido, lo hemos discutido bastante, el Claro. cálculo ha sido que al pedir 30 años de ejercicio, y Claro, todo, ya. estamos hablando de gente de 60 años por lo menos, ¿ah? Creo que esa es más o menos la... No me mire así, acabo de cumplir 30 años de ejercicio. ¿De verdad? ¿En serio? No, pero 30 con años. los otros... Yo tengo 54, nomás que le pasa con a los doctor? otros elementos, yo creo que eso de alguna manera apunta a ese promedio. Pero además está contemplado el tema de que no haya conflicto de interés, en el sentido de que no puede haber estado ejerciendo en un periodo previo Ya. al momento en el cual postula. Claro. ¿Ya? Ni litigios, ni consultas, ni nada. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado, y lo hemos visto, es que un abogado en ejercicio, el caso, por ejemplo, más saltante ha sido Vladimir Paz de la Barra, deja su estudio, lo elige el Colegio de Abogados de Lima y termina siendo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Terminaron sacando, lo terminaron removiendo. ¿Por qué? Porque tenía conflictos. Él decía, fue mi estudio, pero seguían filmando con Vladimir Paz de la Barra. Entonces, no se puede. Por más buena voluntad que le pongas, no se puede. Claro, y este conflicto de intereses se extiende en muchos aspectos. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la situación en el Congreso del señor Miki Torres? Por ¿No ejemplo. es cierto? O sea, él dice, yo ya no soy del estudio, ahora soy mis hermanos. Claro, pero cuando... Pero cuando- él, que ha sido promotor del señor Camayo y Claro, que le veía y todos cuando los- te quedes sin chamba en el 2021, ¿a dónde vas a regresar? Y ¿A lo tu granja de peor, pollos? No, a si tu además abogado, tenemos o sea. un artículo en la Constitución, el artículo 92, que dice que la dedicación, o sea, que todo congresista tiene dedicación a tiempo completo, En las pero horas. en las horas de funcionamiento del Congreso. ¿Qué les está diciendo? Que cuando no funciona el Congreso, que es bastante extensa también, extenso el tiempo en el que no funciona, entonces pueden ejercer lo que quieran. Ahora hay que decir una cosa, los congresistas abogados siempre han sido un problema. Siempre han sido un problema. Disculpen, pero es verdad, yo soy abogado. Los congresistas abogados, ¿por qué? No ahora, pero cuando teníamos la vigencia de la Constitución del 79 y la Corte Suprema se ratificaba en el Senado y habían senadores abogados, bueno, no se imaginan el poder que tenían, porque de ellos dependía que ratificaran a los jueces de la Corte Suprema. Entonces, un senador, en sus ratos libres, iba a informar a la Corte Suprema y la Corte Suprema se arrodillaba, porque su nombramiento al año siguiente dependía de ahí. Entonces, no podemos tampoco politizar la elección de los jueces, que está muy bien que no hayan escogido ese camino, y ese es un camino más neutral. Ahora, ese nuevo consejo podría estar elegido en 6 meses, ¿no? Es cuestión de Nosotros pasarla- esperamos que sea más o menos el tiempo con el que ahora se ha previsto la suspensión referéndum. del Consejo Claro. y el referéndum. Claro. Porque efectivamente lo que se ha hecho es establecer que no corren los plazos. Exactamente. Y al no correr los plazos, es posible revisar las decisiones que ha tomado el Exactamente. Consejo Porque cesado. tenemos que entender, ustedes entienden que los actos administrativos tienen un plazo de caducidad. O sea, yo no puedo presentarme 20 años después y decir el acto administrativo. No. Y el plazo de prescripción del acto administrativo es 6 meses. Ujú. Es un plazo súper corto. ¿Ya? Entonces, sí, si se han suspendido los plazos, podemos ir 6 meses para atrás, pero efectivamente no mucho más. Ahora, en las sucesivas ratificaciones, yo creo que se puede limpiar la Corte Suprema. Pero tal como está, fíjense, de 36 supremos, de 36 plazas vacantes, solo hay titulares 18. Y de esos 18 dicen que la mitad debería irse. Ya, No, nos y quedan me 9. temo que son más de 36, son como 40 y tantos. ¿Eh? Si se considera el Consejo Ejecutivo, o sea, la parte administrativa, digamos, ¿no? Pero jueces, sentados así, ¿no?
son 30 y 18 de edad. Salas. Sí, o sea, Ujú. por sala son 5, Ujú. 5 por 7, 35, claro, más el presidente. Ya, supongamos que sean 7 salas de la Corte Suprema, las que tengas que tener, y esas salas están integradas hoy por provisionales, que aspiran incluso a ser, discúlpeme, Ríos ayer le contaba a todo el mundo cómo iba a ser el Supremo. Así es. Estaba en carrera la Suprema. Rosa María, nosotros desde Proética... Y el tipo robaba pucha, le robaba hasta $500 a un fulano que quería impresionar a su papá. Nosotros ¿no? denunciamos el concurso en el cual salió elegido Inostroza como juez supremo. Recordemos que Inostroza venía del Callao. Y el Callao es, quién sabe, el escenario donde mejor podemos, ¿no?, Es el epicentro del vislumbrar terremoto. cómo la criminalidad organizada, la política y todo esto se mezcla, ¿no es cierto? Y se produce una situación de violencia que afecta terriblemente la vida de la gente en este lugar. Ahora, esto no es, por supuesto, el único sitio, pero tenemos ahí muy cerca, digamos, a Lima, ¿no?, la experiencia concreta de lo que esto significa. La podredumbre en el Poder Judicial en el Callao se veía, se Pero respiraba. perdóneme, no puede ser que ¿No? una pobre señorita, y digo pobre porque la verdad que no es su culpa en muchas ocasiones, ha sido, digamos, seducida por un juez para darle favores sexuales a cambio de un puesto. Y después le quita la encargatura porque se entera que su hermanito, su compadre, Inostroza, también quería a la misma mujer. De verdad, eso lo hemos escuchado ayer. O sea, si ustedes no vomitaron, bueno, qué suerte, pero, o sea, salen y dicen, ¿qué es esto? Y no era la única mujer, llamaban otras. Que le decían, doctor, por favor, ya no. No, mamita, te veo en Miraflores. Pero, doctor, Walter, ya no. O sea, entonces, qué pobre gente, por el amor de Dios. Mira acá, Naila, de verdad, pues. O sea, este sujeto no solamente era corrupto porque vendía puestos en el Poder Judicial sobornando a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, o porque le daba favores a narcotraficantes, o porque cobraba entradas de fútbol y vendía y compraba todo lo que había para vender a comprar, sino que también se aprovechaba de las mujeres que trabajaban subordinadamente a él. Ese es el caso clásico de abuso sexual en el empleo, porque la que está subordinada no puede decir que no. Está subordinada, tiene temor de perder su trabajo. Entonces, este sujeto conseguía favores sexuales a través de sus subordinadas. Y después llamaba a su esposa y le decía, amorcito lindo, tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti, mi vida, mi amor, mi corazón. En fin, ya, vamos a la pausa. Sí, pero algo antes de terminar. Sí, que yo decía, ese proceso fue muy cuestionado porque se manejó oscuramente y quedó claro cómo estaba trabajando el Consejo de la Magistratura. Esa decisión y después la incorporación como juez supremo de Ángel Romero, o sea, dos personas absolutamente cuestionadas, dejando o desplazando a quienes más bien eran personas idóneas que fueron muy mal calificadas por ese Consejo Claro, lógico. de la Magistratura. Pero lo que hay que tener presente es que después incorporaron a 4 más a la Corte Suprema. Por eso se hablaba de que el próximo presidente del Poder Judicial iba a ser el señor Romero. Claro, él no, además se jactaba, ya estaba todo arreglado. El APRA retornaba a controlar, era el personero de Alan García. Ese iba a ser el presidente de la Corte Suprema. Y el Vamos- estratega de de la apertura de los casinos y tragamonedas, porque cuando fue Claro. expulsado del Poder Judicial por precisamente prácticas Ya irregulares. lo habían votado. Así es. Es como Inostroza. Inostroza postuló 7 veces. Ujú. 7 veces. ¿Qué tanta desesperación puede tener un ser humano por ser juez? Para postular 7 veces a ser juez. Juez Supremo. Juez supremo, además, ¿no? Ujú. Porque es evidente que hay algo ahí que es muy valioso. Unas entraditas al mundial, pues de $1,000 cada una. ¿Qué te además reventa, porque además de cutreros, eran peseteros. Ya. Somos la vergüenza internacional. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 41 minutos, estamos a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú, también en Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua en todo el Perú y también nos puedes escuchar a través de la página web de Radio Santa Rosa. Hay personas que me dicen que hay problemas con el app, ¿ya? Que sale error. Pero entren por la página web de Radio Santa Rosa. O sea, es facilísimo. Señal en vivo, ahí estamos. La señal en vivo está ahí. O sea, no se desesperen. Bueno, entonces ya tenemos un esquema para cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura. El otro esquema es cómo hacemos para cambiar, ¿no es cierto?, lo que está pasando hoy en el Ministerio Público. Porque yo creo que es el asunto más grave. Duberly Rodríguez se dio cuenta rápidamente que él iba a estar involucrado en muchos asuntos y que simplemente un paso al costado era mejor, nombrar al doctor Prado era lo mejor, y por lo menos a nivel de Corte Suprema, no les voy a decir que las cosas estén bien, porque a Inostroza hay que meterlo preso. El problema es el Ministerio Público en este momento. Sí, yo quisiera por un lado saludar el hecho de que sea Víctor Prado hoy día el presidente del Poder Judicial. Es una gran noticia. Y creo que en otro contexto no hubiera sido elegido. Víctor Prado no tenía el respaldo suficiente, ¿no?, de sus colegas como para poder ser elegido, precisamente porque es una persona calificada y con una trayectoria intachable. Creo que por eso es que en el Perú estamos asistiendo a una oportunidad distinta. Me parece muy bien y muy sano que una persona como él esté en la presidencia. Pero el Ministerio Público efectivamente sigue siendo el gran problema, porque no es solo la cabeza. El Ministerio Público ha estado penetrado hace mucho tiempo. Recordemos una cosa, las responsabilidades del señor Peláez Bardales, ¿no es cierto?, fueron muchísimas mientras duró el cargo como fiscal, incluso peores que las de Ramos Heredia. Lo que ocurre es que el expediente que en aquel Consejo de la Magistratura, anterior a los que fueron cesados hace poco, el expediente que lo investigaba él, no se movió. No se movió por los consejeros que tuvieron esto a cargo, en tanto que el expediente que investigaba a Ramos Heredia lo tuvo el consejero, el ingeniero García, que sí lo llevó adelante, y por eso es que eso se produjo, o sea, a partir de allí se produjo el cese de Ramos Heredia. Pero, ¿qué ocurre? Chávarri es, compadre de Peláez Bardales. Fue nombrado como fiscal supremo precisamente cuando el hermano de Peláez Bardales era el que presidía el Consejo de la Magistratura. Y todos son apristas, y tienen otro hermano congresista aprista. Todos los Peláez Bardales son apristas, de familia aprista. Claro, y este señor fue el que con su voto decidió, ¿no es cierto?, en la Junta de Fiscales Supremos, precisamente que Pablo Sánchez no pudiera llegar a ser fiscal de la Nación y eligieran a Ramos Heredia. El único que tenía, digamos, por carrera, por calificación, porque podrán hacerle todos los cuestionamientos. Yo sé que tú eres bastante crítica de la gestión de Pablo Sánchez, pero yo lo conozco desde la época de la universidad, él es sanmarquino, pero siempre fue un estudiante destacado, siempre fue una persona correcta, siempre llevó adelante una carrera. La crítica no es a su corrección, la crítica es a la incompetencia para resolver el caso Lavallato. Bueno, pero es una incompetencia que yo creo que tendrá que ser examinada con mucho mayor cuidado, porque el caso es realmente muy complejo, no es un asunto fácil. En el propio Brasil han tenido dificultades para poder avanzar, ahora lo están haciendo, y yo creo que ahora nos aprestábamos ya a una etapa distinta en el Ministerio Público, pero todo esto está ahora en cuestión, porque definitivamente mientras Chávarri esté a la cabeza no hay forma, no solo para el caso Lavallato, para nada. Yo creo que ya varios pero no quiere renunciar. Bueno, sinceramente... Y se sostiene en los votos de dos que tienen audios también, de Gálvez y en el propio. Rodríguez, y en el propio. O sea, a nadie le pueden admitir que vote por sí mismo. O sea, eso es una cuestión elemental. Pero él lo hace, y con estos dos que tienen audios, que tienen problemas serísimos, porque cada uno de ellos habría que ver también... Es como si ustedes organizaran, no sé, pues la directiva de un penal, ¿ya? Claro, pues, los violadores somos más, ¿no? Entonces, oye, un momentito, esto no es un tema democrático, es un tema de quiénes son los que están capacitados para ejercer el cargo. Pero lo peligroso acá es ver cómo el fujimorismo no
quiere sacarlo del cargo. No, para nada, ¿No al es cierto? contrario. Manda a sus operadores mediáticos. La vocera, la señora letona, sale a decir de que no se van a sumar al cargamontón que hay contra Chávarri, por Dios. O sea, es como si saliera a decir que no se va a sumar al cargamontón contra Caracol. Claro. Porque en definitiva, lo que Claro. se está produciendo es una crítica que tiene como fundamento el que el señor ha mentido. Y no puede estar Sistemáticamente. en la Fiscalía de la Nación una persona que le miente al país en temas tan serios. Claro. Definitivamente eso es inaceptable, Yo ¿no? más que metido una y otra vez, además a sabiendas de que ha sido escuchado. O sea, si tú sabes que te han escuchado durante 6 meses, bueno, por lo menos dices, sí, pues efectivamente, pensé que los caviares me perseguían, pues entonces quería un almuerzo con periodistas para convencer a los caviares de que soy buena gente, ¿no? ¿No? Otra cosa hay que decir, voy a hacer un paréntesis, ya averigüé. Ayer, entre los trolls que llegaron, aparte del tema venezolano, decía, tú has almorzado con Sánchez. Y yo decía, ¿quién es Sánchez? Por el amor de Dios. ¿Ya? Y ya me enteré, pues, ¿qué ha pasado? Hace unos meses, en diciembre del año pasado, me parece, cuando Así es. Pablo Sánchez estaba a punto de ser destituido por la mayoría fujimorista, el señor Sánchez ha convocado a un grupo muy grande de periodistas. Incluso creo, me permito creer, que me convocaron a mí. Pero yo me excusé, tendría otra cosa que hacer. Y fueron pues 20 periodistas, que casi una conferencia de prensa, y conversaron con él. No sé si almorzaron, comieron, tomaron lunch o té, pero sí conversaron con él y le hicieron toda clase de preguntas, algunas muy duras sobre el caso Lavallato, además. Y él dijo cosas muy, muy claras. Yo me voy en junio, creo que me han dicho que les dijo clarísimo. Clarísimo que las cosas venían y cómo venían. Ya, ahí no hay ninguna irregularidad. O sea, si a mí me llama hoy el doctor Prado Saldarriaga, a mí, a Abel y a todos los que trabajamos en Radio Santa Rosa, y nos dice que quiere hablar con nosotros, bueno, nosotros vamos todos juntitos, ¿sabes? Nunca hay que ir solo, eso sí. Como las monjas, siempre da dos. ¿Ya? Siempre da dos. De verdad, es el consejo para todo periodista que me escucha, siempre da dos, como las monjas. Nunca hay que ir solos porque se presta mala interpretación. Entonces, pero eso, entonces ya descubrí, ¿cuál almuerzo? Yo nunca he ido a ningún almuerzo. ¿Cuál Sánchez? Ya me enteré cuál era Sánchez. No, a mí me parece increíble, ¿no? Pero en fin, Y ponen la factura, parece que fue un hotel. Y Ya. ponen la factura de lo La que sala se de pagó al prensa, hotel, la claro. sala de prensa y los gastos, lo ponen, les pagaron a los periodistas. Y ponen la foto. tanto Sí, así. sí, Y sí, yo sí. soy la foto Te también. hacen la foto. ¡Ay, qué divertido! ¿Ves? Ayer aclarado acá. Ya, nunca estuve en ese lugar. ¿Qué hotel es? No, Me perdí el hotel. Te perdiste de la O sea, cena. no sé además qué. que presumen que las mujeres fuimos allá, ¿qué? ¿A un hotel a qué? Ya es increíble, Dios mío. Pero además definitivamente, Rosa María, como se ha señalado, Ni que fuera el Hotel no Nevado. tiene nada de malo que una autoridad, ¿no es cierto?, se Cite- reúna con cita periodistas periodistas en a- una reunión en donde seguramente se expone a una serie de preguntas que muchas pueden resultarle incómodas. Claro. Lo que se ha cuestionado en este caso, refiriéndonos a Chávarri, es la manera como se convoca esto que es casi clandestina, a través de un señor Camayo, que es un empresario que ya estamos viendo cuál es el rol que jugaba, y donde le piden que llame a periodistas con los que él cuenta, confiables. O sea, Claro. no le está diciendo, abramos esto al Claro, periodismo. no es una discusión. Bueno, al y periodismo. luego el hecho de que lo haya negado sistemáticamente. Sistemáticamente. Y ahora dice que primero dijo que eran 2 periodistas, después ha dicho que eran 20 a 25. O sea, el señor no tiene problemas de Alzheimer. Ahora, hay que recordar que al señor Peláez Bardales, digamos, Alan García le debe un gran favor. Le creó una cosa decidida. Claro. Eso es genial, ¿ah? Esta es la que hay que hacer, fíjense. La cosa decidida, para los que no lo saben, no es cosa juzgada, pero hace que la fiscalía no pueda volverte a investigar si ya decidió que no hay mérito para investigarte. Porque efectivamente las personas no pueden ser investigadas de manera perpetua, como pasa en este país últimamente. Entonces, Alan García pidió él que lo investigara. ¿Quién? Peláez Bardales. Por enriquecimiento ilícito, porque eso es lo que le corresponde a los expresidentes los 5 años posteriores a su mandato. Entonces aprovechó ese periodo, ¡investíguenme! ¿Ya? Claro. Entonces, Peláez Bardales, para darle suspenso al asunto, salía y dice, hemos encontrado una cuenta en París. Era la misma cuenta que tenía cuando sus hijos eran chiquitos, pero no había plata, no había nada, en fin. Y al final declararon que el señor no tenía ningún desbalance patrimonial. Tú veías las cuentas y no lo podías creer, ¿ya? Pero en fin. Y además, uno de los peritos era prista, con carnea, ese sí carnetizado. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa hoy? Que para poder investigar nuevamente el desbalance patrimonial de Alan García tienen que aparecer hechos nuevos.
porque tiene cosa decidida, mandada a hacer por Peláez Bardales. O sea, ese es el problema de la vinculación entre la política y la justicia. ¿No es cierto? Y Todo la se política corrompe. y el crimen, ¿no? Y el crimen, Porque recordemos que Ramos Heredia es procesado, investigado y finalmente cesado en el cargo por su intervención, sobre todo en Ancash, para sancionar a los fiscales que habían querido investigar al antiguo gobernador, ¿no? El ahora preso, el señor... Bueno, he olvidado. Álvarez, efectivamente. Y el caso de la centralita, etcétera, ¿no es cierto? Pero ese es la etapa en la cual el señor Peláez Bardales era el titular del Ministerio Público. El otro era solo el jefe de control, digamos, ¿no? Y esto lo hacían en común acuerdo. Y lo que también es sabido es que en el gabinete de sus asesores tenía, ¿no?, a gente vinculada a Orellana. Sí. Y esto él lo supo porque se le hizo conocer este asunto que hacía pues peligrar porque las coordinaciones dentro del Estado no podían estar siendo filtradas directamente a Orellana en materias de seguridad y sin embargo no tomó ninguna medida respecto a eso. Claro. Pausa y regresamos. Hay un montón de preguntas, me imagino. Hay preguntas. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, último segmento, a pensar más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, muy bien. Y vamos a seguir hablando de estos temas complicados que complican al Congreso y que complican al Ejecutivo también, porque vamos a un referéndum. Así es. A un referéndum para cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, porque esto está en la Constitución. Y va a ser complicado. El presidente ha introducido otros temas en el referéndum, muy populares algunos, la verdad. No necesariamente usted puede votar a favor o en contra, eso es para la discusión pública, pero la idea sería que el Congreso colabore rápidamente en aprobar con 66 votos esa ley. Así Y es. las otras que ustedes han propuesto, ustedes han entregado algunas y el presidente las ha hecho suyas y creo que casi sin modificaciones las ha presentado al Congreso. Así es. Casi sin modificaciones. Ujú. Muy bien. ¿Y el Congreso para cuándo? ¿Por qué no hacen un pleno solo para eso? Pleno reforma judicial. El día jueves se reúnen, revisan todas las normas, que son buenas, ya están revisadas. No, Sí, no se han parece haber elaborado con voluntad, todo ¿no? cuidado. Se han elaborado con todo cuidado, por eso nosotros hemos hecho 10 propuestas, pero no todas han ido con proyecto de ley, No porque todas. en algunos casos no había información suficiente. Es la situación, por ejemplo, de las pensiones y la UNP. Exacto. Nosotros hemos planteado de que es indispensable reducir la carga procesal para también ya restar esto de la provisionalidad en la Corte Suprema. Gran parte de esa carga tiene que ver con pensiones. Entonces, dos cosas muy claras. Primero, eliminar el informe de la Fiscalía Contencioso Administrativa, que en realidad no aporta nada, Claro. y que más bien tiende a dilatar innecesariamente. Y luego hay un proyecto también para crear la Fiscalía Suprema que se ocupe de los delitos de corrupción, lavado de activos y delitos conexos. O sea, que yo me quedé sorprendida. Yo pensé que eso ya existía. No existía. Y por eso es que alguna gente se confunde, porque dicen, bueno, ha nombrado Chávarri, ¿no?, como Claro. jefe a la misma persona, o sea, el fiscal Vela, que me Claro. parece una persona correcta, para que dirija los dos equipos. Claro, No, claro. lo que tenía Hamilton Castro era el equipo para Odebrecht. Claro, ¿no? nada más, Exclusivamente. era un grupo de Entonces, trabajo un grupo de Odebrecht. pequeño, no es la Fiscalía Anticorrupción Corrupción, propiamente, pero además lavado de activos solo existe en 4 lugares en el país, Claro. fiscalías dedicadas a esto. Claro. Entonces no existía un sistema, es lo que hemos propuesto, crear un sistema a cargo de un fiscal supremo, eliminar la Fiscalía Suprema Contencioso Administrativa que no sirve para nada. Claro. Y hay también la necesidad de que el Congreso se ocupe de algunas propuestas que Pablo Sánchez había presentado. Claro, porque los temas contenciosos administrativos, a ver, son de particulares con el Estado. Así es. Y el Estado tiene procuradores. ¿Para qué queremos al fiscal? No tendría nada que hacer ahí. Son lo casi que ocurre temas es que civiles. esos procedimientos se dilatan innecesariamente por muchísimo tiempo esperando informes que no aportan, repito, nada. Absolutamente nada. Yo también estoy de acuerdo. Es más, hay cosas que no deberían pasar al contencioso administrativo. Por supuesto. Y yo prohibiría al Estado ir al contencioso administrativo. Claro que eso ya es una cuestión revolucionaria, ¿no? O sea, si el Estado a mí como administrado me da la razón, ¿por qué el mismo Estado va a impugnar la resolución y llevarme, el procurador, y llevarme de nuevo al Poder Judicial?
Yo tengo la misma impresión. O sea, lo de la SUNAT es un escándalo. O sea, un tribunal del Estado, el tribunal fiscal, en doble instancia, me da la razón a mi administrado. Y la SUNAT me lleva al contencioso administrativo. ¿Cómo puede ser eso? Si es del mismo Estado. ¿No? Y por supuesto en el contencioso administrativo me tienen 10 años para después cobrarme todos los intereses, que son millones de millones. ¿Para qué? Esa es una forma de la SUNAT para obligarte a pagar aunque no debas. ¿Ya? Y ese es un problema bien grave. Entonces yo prohibiría el contencioso administrativo para el Estado. Es un derecho del administrado defenderse del Estado, no del Estado defenderse, atacar al administrado. Con eso resuelven la mitad de los problemas, ¿eh? Coincido, creo que ahí hay un punto todavía poco conocido que hay que trabajar más a fondo, pero hay que ir a esa decisión. Y después también, todos los procesos de familia podían resolverse mucho más rápidamente. Rosa María, ¿sabes cuál es la carga del Ministerio Público en este momento? Claro. 50% de su carga procesal es por el delito de omisión de asistencia familiar. Por eso, alimentos. Por eso, pero por eso habían proyectos que Pablo Sánchez había presentado al Congreso y que no se han movido. Para sacarlos a los fiscales. Para que los fiscales no tengan que intervenir en esto, que se resuelva esto en la misma instancia de jueces de familia. No tiene para qué dilatarse esto. Y el Ministerio Público debe ocuparse de perseguir el delito, que es lo que nos está agobiando en este momento. Así es. Entonces tú les quitas el contencioso administrativo y les quitas alimentos y se acabó, se dedican a perseguir criminales. Porque hoy en día, ¿cuál es el trabajo de la fiscalía? ¿Cuál es el trabajo del abogado penalista? Arreglar en fiscalía. O sea, si no lo matas en la comisaría, lo arreglas en fiscalía. Pero ni hablar que vaya a juicio oral. Claro. Ni hablar que pase a juicio. Entonces, ¿qué es el fiscal? Es un tapón. El fiscal es el más poderoso en el proceso penal porque es el tapón para que no se inicie el proceso penal. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente hoy día presa sin que se le inicie el proceso penal? Porque sus mismos abogados están tratando de que no se inicie el proceso. ¿Para qué? Para que prescriban los delitos, pues, claro. Obviamente. Entonces, Álvarez, por ejemplo, lo han sentenciado por introducir un celular a la prisión por 5 años, bestial. Pero no lo han acusado por la centralita todavía. Va a cumplir 5 años preso. La banda del MTC, estos que se estaban robando la plata y la metían en Andorra, van a cumplir 18 meses preso, no tienen acusación fiscal, ni siquiera. Orellana, pues Orellana. Y todos ellos podrían ser candidatos hoy día. Claro. ¿No es cierto? Sí, a la presidencia como de la lo fue República. Santos en su momento, claro. Porque no se ha querido tomar en el Congreso decisiones para impedir, por un lado, que la plata sucia siga financiando la política y por otro, para impedir que gente con este tipo de trayectorias pueda postular. Ya nos aproximamos al proceso de octubre y los resultados pueden ser peores de los que hemos tenido antes. Solamente un informe de Charito Romaní la semana pasada en La República, teníamos algo así como 23 sentenciados de una primera revisión, candidatos. Sentenciados, ¿ah? Perdón, siempre lo repito, lo puse en mi columna de ayer. Tenemos 3 sentenciados sentados en el Congreso. En el Congreso. Congresistas sentenciados. No es que están en proceso, no hay presunción de inocencia, ya tienen sentencias firmes. Rosa María, en Colombia, ¿no? Pablo Escobar se hizo congresista para tener inmunidad, pues. Claro, y por eso es que en Colombia han eliminado la inmunidad parlamentaria. Y nosotros deberíamos ir a lo mismo. Y deberíamos eliminar el antejuicio también, el antejuicio para persecución política. ¿Quién persigue políticamente a César Inostroza? O al doctor Rock, o a todos los demás. O sea, todos tienen beneficio de antejuicio. Claro, eso hay que regularlo mejor. Yo creo que ahí hay algunos puntos a considerar, pero lo que es inaceptable es que se produzca en el propio Congreso, porque en otros países hay una protección. En Brasil, por ejemplo, o Chile, hay una protección, pero no es el Congreso el que decide si levanta o no. Es el fiscal de la nación o la Corte Suprema la que decide esto. No se le puede entregar al mismo Congreso, que por definición todo lo negocia, ¿no es cierto? Que decidan al final si se puede o no se puede procesar y finalmente si se puede detener a un congresista por delitos comunes. Claro. Pero ustedes empezaron lento y se embalaron, veo, porque sacaban más iniciativas una tras otra. Fue rápido el proceso. Muy rápido, yo creo que hay que reconocerle el mérito al embajador Wagner, que es una locomotora en el Dicen trabajo. que los diplomáticos son muy lentos, ¿no? Pero solamente cuando quieren, como se dice, entorpecer la negociación. Pero cuando no, van a toda bala, porque en realidad
6 proyectos de ley, un informe completo, con antecedentes, con todo, y además con trabajos ya hechos, ¿no? El de la Seriajus y el Acuerdo Nacional No, por la claro, se Justicia. ha partido de no solo del conocimiento que cada cual podría tener de acuerdo a su especialidad, etcétera, sino que además se ha tomado como base mucho de lo que ya se ha trabajado en años anteriores. Entonces no había que descubrir la pólvora, Claro. pero sí había que tratar de promover, digamos, decisiones de política muy importantes y traducirlas en proyectos normativos consistentes y bien La estructurados. otra es que se vuela la OCMA, o sea, para ponerlo en sencillo, ¿no? Se vuela la OCMA, es Así decir, es. se acabó el órgano de control de la magistratura interno. Mm. Este es también un funcionario elegido por servir, con concurso público de méritos, y ese es una Y especie con de... autonomía funcional, administrativa y financiera. Claro. Entonces, no va a depender del presupuesto que le quiera asignar el Poder Judicial Claro. o el Ministerio Público. Claro. Es un sistema, en realidad. Y ese sistema va a tener incluso gente que trabaje ya cuestiones de inteligencia. Policía. No hay por qué, policía especializada, no hay por qué esperar a que venga una denuncia para que recién se comience a mover el aparato. Tiene que haber medidas de prevención que tienen que ver también con la declaración jurada de intereses que tienen que hacer todos los magistrados, y se les va a exigir que también renuncien a su reserva tributaria y bancaria. Y aquí hay, creo, algo muy importante. No pudimos ir a más porque algunos dicen que se requiere reforma constitucional, pero esto es una cosa que hoy día en el Perú hace demasiado daño. Poner en el plano constitucional el tema de la reserva tributaria y bancaria es más bien lo que nos ha generado esta situación en la cual muchísima gente que lava activos, que está metida en el narcotráfico, que está en corrupción, etcétera, pasa piola, ¿no es cierto? Recordemos que cuando se discutía en el Congreso anterior atribuciones para que la Unidad de Inteligencia Financiera pudiera acceder a esta información, cosa que es elemental para ¿Los cualquier fujimoristas oficina. lo quisieron? ¿Y quién era el cabecilla de esta oposición? Joaquín Ramírez, ¿no es cierto? Claro. Entonces, No querían esto- por nada. y- No y- querían que además, no querían que la OMPE tuviera información. Y la unidad de hecho de no se ha permitido que compartan la información. Así es. La Unidad de Inteligencia Financiera no puede porque No puede el compartir Congreso información actual con OPE. tampoco quiso ampliarle Así las es, facultades. así es. Y luego de un debate aceptaron, pero muy restringidamente. Entonces hoy día la OMPE trabaja con una mano atada. Así Perdón, es. la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja con una mano atada porque no puede hacer todo lo que debería, no puede investigar sistemáticamente, tiene que ser caso por caso y tiene que ir al juez de todas maneras. Estamos allí entrampados en un país con los niveles de lavado de activos que tenemos, con la economía ilegal que ha crecido de una forma Claro. espantosa. Guardamos esta cuestión de una protección constitucional que le es muy útil, sobre todo a los que participan en este crimen Nos organizado tenemos y que mafias. ir, pero antes de irnos, yo sí tengo que reconocer algo, me imagino que el doctor también. No sabríamos todo lo que sabemos si no fuera por una fiscal valiente. Lo cual quiere decir que hay fiscales honrados, valientes, que hay jueces honrados y valientes que sí están dispuestos, sobre todo en los niveles más bajos de la organización, a luchar por una situación diferente. Rosa María, cuando se produjo la caída de Alberto Fujimori y se destaparon todos los escándalos, el Poder Judicial había estado intervenido, el Ministerio Público también, recordemos a Blancanelia Colán, cuyo secretario general era pues Chávez, ¿no? Y Medrano. Bueno, y Rodríguez Medrano en el Poder Judicial. Controlaba todo el circuito. Sin embargo, bastó que se generara toda la, digamos, la reacción a partir del gobierno transitorio de Valentín Paniagua, la creación de la Procuraduría Especial a cargo de José Ugaz en ese momento, y de pronto comenzaron a aparecer jueces y fiscales que estaban absolutamente comprometidos en la lucha contra la corrupción. Creo que esto nos da una muestra de que en efecto hay gente con la que se puede contar y por eso la alianza de la sociedad civil tiene que ser con aquellas personas que dentro del Estado están dispuestos a dar la pelea, que hoy día creo que son minoría y han estado de alguna manera postergados. Muy postergados, ¿no? Efectivamente. Son minorías, eso sí, no hay duda. Pero ¿qué hay? Y eso es lo positivo, que de ahí se puede sacar. Nada de esto se hubiera sabido si una fiscal no hubiera dicho, hay que grabar las otras conversaciones, hay que separar las investigaciones. Unas cosas son Caracol y sus amigos y sus abogados, y otra cosa son estos señores que están... Y estaba metiéndose con el presidente de su corte. Hay que ser bien valiente para hacer eso. Sí, yo creo que hay que saludar eso y, por supuesto, respaldar la actuación de magistrados que se comportan de esa manera. Pero quisiera cerrar un poco la idea que planteé antes.
Hoy día en el Perú no hay, y dejemos de lado esta confusión de creer que estamos discutiendo entre programas o propuestas políticas de organizaciones. No, la gran pelea en el Perú para que no nos digamos, Confundamos. no nos confundamos es entre gente que está por la integridad, la probidad, por rescatar el Estado de esta corrupción y la gente que está más bien del otro lado. Así es. Esa es la primera pelea que hay que dar, porque es como si estuviéramos a punto de Además, perder el barco. es curioso, ¿no? Las personas que están del lado de la probidad son los caviares, los rojos, los Claro. rojetes, los terrucos. Y hay una palabra que a mí me ha parecido bien sorprendente. Tú que te crees con superioridad moral. Yo no me creo con su superioridad moral. Yo me creo con moral nomás. Eso no es ser superior. Un poquito de moral. Que los otros no tengan, que es lo que deberíamos demandar, es otra cosa. Nada, aquí nadie se cree con superioridad a nadie. Lo que pasa es que no me creo con inferioridad moral. O sea, y el problema es que hay otros que efectivamente, pues, están con una crisis profunda de discriminación moral porque ya no llegan a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y eso tiene mucho que ver con la altísima tolerancia que hay. O sea, Así podría dar muchos ejemplos, no hay ahora Claro. oportunidad de hacerlo. Está Rosa María, normalizado, de la pues. gente que sabe que ese otro es un corrupto, un sinvergüenza, pero lo deja tranquilo porque dice, ¿para qué me voy a comprar el pleito? Y es más, aceptan tener incluso Claro, vínculos relaciones, profesionales, etcétera. Yo creo que conozco a gente que es gente correcta, etcétera, pero que ha sido muy tolerante con eso. ¿Y qué te dice el público acá que tú tratas de trazar? No te pelees. Claro. ¿Pero para qué te peleas? ¿Pero para qué le respondes eso? Yo he Pero no tenido te pelees. eso como mensaje permanente durante los últimos años todo el tiempo. Uy, Y todo el creo tiempo. que Pero eso, ¿para qué le contestas? Pero no te pelees. Es un sinvergüenza. Pero no te pelees. Te va a contestar a que me conteste, pues. Es un sinvergüenza. Entonces, no te pelees, no te pelees. Entonces, estás peleando contra un sinvergüenza y la gente que se supone que es recta, que debería estar al lado tuyo, no te dice, no te pelees. Todo regresa. ¿No? Por Dios. Estás hablando de gente sinvergüenza. Pero claro, la toleramos. hay que acabar toleramos. también con esa actitud, ¿no? Esa tolerancia es la que nos ha Te conducido vas a lo que meter en estamos. problemas. No sabes con quién te has metido. Sí, por Esa gente es supuesto. mala. Te va a hacer daño. Yo sé que es mala. Hace años que sé que es mala. He escuchado ¿No? ese razonamiento Ya, cientos de esa veces. gente es mala. Ten cuidado. Es mala. Te va a hacer daño. Yo sé que es mala. Pero ¿cuál es nuestro papel entonces? O sea, ¿para qué estamos? No te metas. No, ¿pero para qué le dices eso? Ese es un clásico, ¿ah? Por supuesto. Ese es un clásico. Y caviar, ¿no? Sí, ahora en una reunión privada le decíamos al embajador Wagner, bueno, bienvenido a los caviares, porque también lo han atacado. No, ese caviarazo, caviarazo. Ese no caviar, tiene caviarazo. ¿El presidente de Transparencia? Caviarazo, supuesto. olvídate. Como yo siempre digo, ¿tú de qué universidad eres? De la Católica, caviarazo. O sea, ya es como que todos los que no son fujimoristas hoy, porque fíjense quiénes hablan de los caviares. Y Nostroza, Pariachi y Camayo. Ellos Claro. son los que dicen, oye, los caviares. A mí, hace varios años, Chávarri, los cuando- caviares. cuando estaba Entonces, me queda todavía- clarísimo que yo sí soy caviar. Porque no tengo nada que ver con esas personas. cuando estaba en la Defensoría del Pueblo todavía, me hicieron una entrevista y me preguntaron si yo me consideraba caviar. Y Ya. lo que me acuerdo haber respondido es, en este país, tal como van las cosas, quien está por los derechos humanos y contra la corrupción es calificado como caviar. Por tanto, yo exijo que me llamen caviar. Hoy día lo reitero. Porque Sí, creo que pues, es la única manera, porque si no estás en el otro grupo, ni hablar. El país se ha polarizado, lo siento mucho, pero lo han polarizado, no lo hemos polarizado nosotros, lo ha polarizado la corrupción. Nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María, hasta mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias por la sintonía. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
jueces tenían control y fiscales control sobre el consejo que los elegía y ratificaba. Muy bien. ¿Qué hacemos con los nombramientos de ese consejo? Son nombramientos, digamos, de los últimos 3 años. Hay que revisarlos, sobre todo los de la Corte Suprema. Ahora, ¿cómo hacer para revisar? ¿Quién los tiene que revisar? Un nuevo consejo. Muy bien. Ya. ¿Quiénes pueden conformar ese nuevo consejo? Ustedes hicieron algunas propuestas. Pues decía ya, pues la madre Teresa Calcuta ya murió. O sea, ¿de dónde sacamos 5 o 6 justos en Sodoma para que puedan dirigir ese consejo? Bueno, el Consejo está previsto, se pueda constituir o reconfigurar, ¿no es cierto?, sobre la base de la propuesta que hemos formulado, que es, como repito, una selección de gente que entra por concurso público con méritos suficientes, con una trayectoria que Claro, acredite. ¿pero quién organiza el concurso? Bueno, el concurso lo hemos planteado en este momento como la entidad que está en el Estado a cargo de los concursos para carrera pública. Estamos hablando de servir. De servir. O sea, Así servir es, sería... así es. Bien neutro. No es el Así es. Ejecutivo. O sea, es el Ejecutivo, claro, pero no es el Presidente de la República, ni es el Congreso, ni es el mismo Poder Judicial. Servir hace un concurso público de méritos, con examen. Con examen, por supuesto. Ya. Y quienes postulen tienen que reunir varios requisitos, como digo, 30 años de ejercicio profesional. Ya. ¿No? Se está Para pensando supremos. Para miembros del Consejo de la Magistratura. Ah, ya, perdón. ¿No? Y esto, además, con una trayectoria que acredite haber conducido, haber ejercido cargos de responsabilidad y que acrediten que esto ha sido hecho sin ningún cuestionamiento, es decir, con una trayectoria de integridad, ¿no? Que no tengan conflicto de interés. Que no tengan conflicto que no de tengan estudio de interés, abogado, ni que- etcétera. claro. Todo esto está, o sea, la experiencia nos ha enseñado a dónde tenemos que apuntar. Hemos preferido no apostar a la representación que tiene hoy día el Consejo por lo que decía antes. Claro. Los colegios profesionales están Infiltrados. también infiltrados, Ahora, penetrados. eso nos va a Y generar lo propio ocurre con las Claro, universidades. eso nos va a generar un consejo de 5 miembros, ¿han propuesto ustedes? 5 miembros. 5 miembros, todos abogados. Todos abogados. Ya, el único problema de eso es el conflicto de interés. Entonces, yo decía que ¿por qué no ponemos una edad de 65 años para ser consejero? Bueno, el cálculo ha sido, lo hemos discutido bastante, el Claro. cálculo ha sido que al pedir 30 años de ejercicio Claro, y todo, ya. estamos hablando de gente de 60 años por lo menos, ¿ah? Creo que esa es más o menos la... No me mire así, acabo de cumplir 30 años de ejercicio. De verdad, en serio. No, pero 30 con años. los otros... Yo tengo 54, nomás que le pasa. con los doctor? otros elementos, yo creo que eso de alguna manera apunta a ese promedio. Pero además está contemplado el tema de que no haya conflicto de interés en el sentido de que no puede haber estado ejerciendo en un periodo previo Ya. al momento en el cual postula. Claro. ¿Ya? Ni litigios, ni consultas, ni nada. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado, y lo hemos visto, es que un abogado en ejercicio, el caso, por ejemplo, más saltante ha sido Vladimir Paz de la Barra, deja su estudio, lo elige el Colegio de Abogados de Lima, y termina siendo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo terminaron sacando, lo terminaron removiendo. ¿Por qué? Porque tenía conflictos. Él decía, fue mi estudio, pero seguían filmando con Vladimir Paz de la Barra. Entonces, no se puede. Por más buena voluntad que le pongas, no se puede. Claro, y este conflicto de intereses se extiende en muchos aspectos. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la situación en el Congreso del señor Miki Torres? Por ¿No ejemplo. es cierto? O sea, él dice, yo ya no soy del estudio, ahora soy mis hermanos. Claro, pero cuando... Pero cuando- él, que ha sido promotor del señor Camayo y Claro, que le veía y, todos no, y cuando los- te quedes sin chamba en el 2021, ¿a dónde vas a regresar? Y ¿A lo tu peor, granja de pollos? No, a si tu además abogado, tenemos o sea. un artículo en la Constitución, el artículo 92, que dice que la dedicación, o sea, que todo congresista tiene dedicación a tiempo completo, En pero las horas. en las horas de funcionamiento del Congreso. ¿Qué les está diciendo? Que cuando no funciona el Congreso, que es bastante extensa también, extenso el tiempo en el que no funciona, entonces pueden ejercer lo que quieran. Ahora hay que decir una cosa, los congresistas abogados siempre han sido un problema. Siempre han sido un problema. Disculpen, pero es verdad, yo soy abogado. Los congresistas abogados, ¿por qué? No ahora, pero cuando teníamos la vigencia de la Constitución del 79 y la Corte Suprema se ratificaba en el Senado y habían senadores abogados, bueno, no se imaginan el poder que tenían, porque de ellos dependía que ratificaran a los jueces de la Corte Suprema. Entonces, un senador, en sus ratos libres, iba a informar a la Corte Suprema y la Corte Suprema se arrodillaba, porque su nombramiento al año siguiente dependía de ahí. Entonces, no podemos tampoco politizar la elección de los jueces, que está muy bien que no hayan escogido ese camino, y ese es un camino más neutral. Ahora,
ese nuevo consejo podría estar elegido en 6 meses, ¿no? Entonces, es cuestión de Nosotros pasar esperamos que sea más o menos el tiempo con el que ahora se ha previsto la suspensión referéndum. del Consejo Claro. y el referéndum. Claro. Porque efectivamente lo que se ha hecho es establecer que no corren los plazos. Exactamente. Y al no correr los plazos, es posible revisar las decisiones que ha tomado el Exactamente. Consejo Porque cesado. tenemos que entender, ustedes entienden que los actos administrativos tienen un plazo de caducidad. O sea, yo no puedo presentarme 20 años después y decir el acto administrativo. No. Y el plazo de prescripción del acto administrativo es 6 meses. Ujú. Es un plazo súper corto. ¿Ya? Entonces, sí, si se han suspendido los plazos, podemos ir 6 meses para atrás, pero efectivamente no mucho más. Ahora, en las sucesivas ratificaciones, yo creo que se puede limpiar la Corte Suprema. Pero tal como está, fíjense, de 36 supremos, 36 plazas vacantes, solo hay titulares 18. Y de esos 18 dicen que la mitad debería irse. Ujú. Ya, No, nos y quedan me 9. temo que son más de 36, son como 40 y tantos. Si se considera el Consejo Ejecutivo, o sea, la parte administrativa, digamos, ¿no? Pero jueces, sentados así, ¿no? Son 30 y 18 de edad. Salas. Sí, o sea, Ujú. por sala son 5, Ujú. 5 por 7, 35, claro, más el presidente. Ya, supongamos que sean 7 salas de la Corte Suprema, las que tengas que tener, y esas salas están integradas hoy por provisionales, que aspiran incluso a ser, discúlpeme, Ríos ayer le contaba a todo el mundo cómo iba a ser el Supremo. Así es. Estaba en carrera la Suprema, Rosa María, nosotros desde Proética... y el tipo robaba hasta pucha, le robaba hasta $500 a un fulano que quería impresionar a su papá. Nosotros ¿no? denunciamos el concurso en el cual salió elegido Inostroza como juez supremo. Recordemos que Inostroza venía del Callao. Y el Callao es, quién sabe, el escenario donde mejor podemos, ¿no?, Es el epicentro del vislumbrar terremoto. cómo la criminalidad organizada, la política y todo esto se mezcla, ¿no es cierto? Y se produce una situación de violencia que afecta terriblemente la vida de la gente en este lugar. Ahora, esto no es, por supuesto, el único sitio, pero tenemos ahí muy cerca, digamos, a Lima, ¿no?, la experiencia concreta de lo que esto significa. La podredumbre en el Poder Judicial en el Callao se veía, se Pero respiraba. perdóneme, no puede ser que ¿no? una pobre señorita, y digo pobre porque la verdad que no es su culpa en muchas ocasiones, ha sido, digamos, seducida por un juez para darle favores sexuales a cambio de un puesto. Y después le quita la encargatura porque se entera que su hermanito, su compadre, Inostroza, también quería a la misma mujer. De verdad, eso lo hemos escuchado ayer. O sea, si ustedes no vomitaron, bueno, qué suerte, pero, o sea, salen y dicen, ¿qué es esto? Y no era la única mujer, ¿ok? Los extranjeros en el Perú, los venezolanos, ¿qué tienen? ¿Tienen carnet de extranjería la mayoría? No. Tienen permiso temporal de permanencia que les permite quedarse 1 año, renovable a otro más. Ninguno tiene 2 años de residencia. ¿Cuántos extranjeros creen ustedes que están inscritos en el registro de RENIEC que ya se cerró, porque se cierra 120 días antes de las elecciones según la ley? ¿Cuántos creen? Échense un numerito. ¿Cuántos miles de extranjeros están inscritos en el registro de RENIEC para poder votar en las elecciones que vienen en octubre? En total, de todas las nacionalidades. 26. 26. Hasta ayer por lo menos vieron el dato, eran 26 inscritos. De todas las nacionalidades, ¿eh? Esos son los miles de venezolanos que van a votar. Realmente, discúlpenme ustedes, esto no es casual. O sea, estos niveles de ignorancia no son casuales. La gente en el Twitter, en el Facebook, es gente también educada, gente que tiene acceso a las leyes, que tiene educación superior. Esto es un montaje. Segundo montaje. Hay una ley que les da un sueldo mínimo especial a los venezolanos. Por el amor de Dios, ¿me dan el número? Cada vez que lo pido, denme el número de esa ley. Quiero verla. Porque acá yo les he mostrado con la ley que están mintiendo. Pues yo no les puedo demostrar, ¿no es cierto?, que no existe una ley que dicen que existen. Más bien me tienen que enseñar la ley. No existe ninguna ley con ningún sueldo mínimo para venezolanos.
Es exactamente el mismo sueldo mínimo para todos, 930 soles. Y todavía ponen que es 1.100 soles para venezolanos, Exactamente. mientras para los peruanos se 900. quedarán con 930. ¿no? Claro, o sea, es una mentira, pero gigantesca. Siguiente mentira. No hay acceso al CIS para los peruanos, pero sí para los venezolanos. Absolutamente falso. Absolutamente falso. ¿Ya? Hay un CIS independiente que si tú pagas 35 soles, te puedes afiliar. Cualquiera. Venezolano, sueco, checo, gringo, el que quiera. 35 soles pagando. Pagando. Igual como los hospitales de la solidaridad, donde suelen ir más los venezolanos, es de paga. ¿Ok? No hay ni CIS, ni sueldo mínimo, ni van a votar 400.000, ni nada de eso es cierto. Hay otra que dice, aprobaron que todos sus títulos y grados sean aceptados en todo lo público y privado. No depende. El Perú tiene convenios con varios países de América Latina y del planeta para que los títulos de los peruanos, o sea, tu pariente que vive afuera, sea aceptado, pues. Porque resulta que tu pariente que era médico se iba a Estados Unidos y tus 10 años de medicina no valían nada. Entonces, la Cancillería peruana ha promovido que los títulos de los 3 millones de peruanos que están en el exterior sean validados. Ha logrado en algunos casos hacerlo, en otros no. En otros no. En Chile ha sido muy difícil, por ejemplo, para los abogados lograr que sus títulos sean reconocidos. Ya son reconocidos, pero durante mucho tiempo no lo fueron. E incluso, ¿por qué? Porque en el Perú los títulos de los abogados chilenos no eran reconocidos. Entonces, son convenios de reciprocidad. Y si existen, ¿saben por qué es? Porque en el año 75, 76, 77, 78, miles de peruanos se fueron a Venezuela con una mano adelante y otra atrás a morirse de hambre y querían que sus títulos fueran validados. Es un tema de reciprocidad. Si no les gusta que los títulos venezolanos sean reconocidos en el Perú, perfecto. Cancelamos todos los convenios de reciprocidad con todo el planeta. ¿Qué les parece? O sea, realmente hay que tener 2 dedos de frente. Esas mentiras se vienen propalando en redes, pero dramáticamente. ¿Por qué? La pregunta que uno se hace es, cuando hay un psicosocial, ¿qué quieres tapar? Ah, y la otra es, todos los venezolanos son delincuentes. O, no todos, pero bastantes, ¿ya? Bueno, muy bien. Han atrapado a una banda, efectivamente, la del Tren de Aragua, que se ha introducido al Perú, como chapan bandas peruanas de narcotraficantes, de ladrones, que también se introducen en otros países del mundo. Como ustedes recordarán, en 1992, España nos puso visa, y de ahí tuvimos que entrar en el sistema Schengen, todos los peruanos con visa, porque atraparon una banda de ladrones de automóviles en las carreteras de Barcelona. Un famosísimo caso, eran 40, todos eran peruanos y colombianos. Esa es la famita que tenemos afuera, pues tenemos famita de narcos también nosotros, ¿no? ¿Te gustaría que te digan narco afuera? Bueno, así te tratan. Muy bien. En el Perú, ¿cuántos detenidos en cárcel, reos en cárcel, venezolanos hay hoy? La población penitenciaria del Perú más o menos ya está por 70.000 personas, ¿ok? A ver, numerito. ¿Cuántos venezolanos, estos malditos desgraciados, hijo de su madre, ya? ¿Cuántos están? 70 y tantos. Y por delitos contra el patrimonio, es decir, robo, hurto, robo agravado, etcétera, 28. 28 de 70.000. Entonces, por el amor de Dios, hay de otras nacionalidades más, ¿ah? Más que de los venezolanos. Y considerando que son una masa más grande, sí. Ahora, que evidentemente tienes que pedirles algunas certificaciones para entrar al Perú, por supuesto, a nosotras también nos las piden cuando entramos a otro país. Por supuesto que sí. Pero yo creo que para el número de detenidos hoy en cárcel, la Dirección de Migraciones ha sido bastante diligente. Bastante diligente. Hay asaltos todos los días, pero los medios solamente cubren los asaltos de los venezolanos. Lo cual es bien raro, de nuevo. O sea, ahí, ¿por qué? Porque eso nos da miedo. Y lo que nos da miedo nos atrae. Eso es morbo. Es, metes en la agenda una razón más para tener miedo. Le tengo miedo a lo foráneo. Ah, entonces ellos son los culpables. Y la última, los venezolanos nos quitan los trabajos a los peruanos. Esa es la de Trump en Estados Unidos, que es magnífica.
Está probado, y puedo traer al economista que ustedes quieran acá, que la migración de mano de obra calificada, y el 70% de los que vienen son profesionales, lo único que hace es incrementar el crecimiento de un país. Y no sé si se han dado cuenta, pero en el último semestre Perú ha crecido. No necesariamente por esa causa, pero el Perú no ha decrecido. O sea, ¿qué es lo que sucede? Tú metes una mano de obra calificada, el Estado no necesita educarla porque ya está educada, no necesita mantenerla en colegio, no necesita mandarla a la universidad, ya llega educadita, trabaja y produce. Al trabajar y producir, consume. Al consumir, paga impuestos. Al consumir, le da trabajo a otros peruanos. ¿O ustedes creen que todos esos cuartos que se alquilan en la ciudad de Lima no están generando un ingreso a miles de familias peruanas? ¿O dónde duermen los venezolanos? ¿O dónde comen los venezolanos? ¿O dónde van al baño? ¿O qué ropa se ponen? Todo eso es consumo. Y eso ha generado un incremento en las rentas de los limeños, por lo menos de los que están acá. Y de todas las ciudades del país. Entonces, no te quitan riqueza, al contrario, te aportan riqueza. Si no, los países civilizados no tendrían políticas migratorias para justamente atraer a gente profesional a sus países, que es la mejor mano de obra que te puede llegar. Todo, como ustedes ven, demolido en 19 minutos. Rapidísimo. No quedó nada del psicosocial. Pero es un psicosocial y hay que tener cuidado, porque la atención nuestra tiene que estar en Inostroza Pariachi, en Chávarri, en Ríos y sus amantes, en fin, en todo lo que hemos visto cada fin de semana, vemos más, y que vamos a ver ahora cuando regresemos con el doctor Walter Albán, para hablar un poco de la situación, de este modus operandi, del narcotráfico además en el Callao, y luego ver qué se puede hacer, porque hay muchos nombramientos del Consejo Nacional de la Magistratura en los más altos niveles que tienen que ser revisados, y de eso nadie está hablando. Volvemos después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, estamos A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos Rosa estamos María. riendo de otras cosas que están diciendo, como una ley para que el 25% de los puestos del Estado sean para venezolanos, tonterías así. Yo les pido a todos los que me están escribiendo que escriba esto que les he explicado, lo voy a tratar de hacer, pero ustedes bloqueen a las personas que les manden lo que se llama fake news, ¿ok? Fake news, ¿ya? Noticias falsas, todos, ¿no es cierto? Acá me ponen que me corrigen, gracias por la corrección, el aporte del CIS independiente es 39 soles, no 35 soles, gracias por la corrección, y el requisito es tener carnet de extranjería, y como les digo, la gran mayoría no tienen carnet de extranjería, ¿ok? Entonces, poco a poco podemos ir echando abajo este tipo de psicosocial que no solamente es, miren, es denigrante para un colectivo de personas que están viniendo a tratar de vivir por un tiempo un poquito mejor hasta que puedan regresar a su país. Ese es el problema de los venezolanos. No se quieren quedar acá. ¿Quién quiere quedarse acá, por el amor de Dios? Bueno, de verdad, pues, o sea, seamos sinceros. Nunca hemos tenido una ola migratoria en el Perú. ¿Nunca se han preguntado por qué? ¿Por qué, ah? ¿Por qué no hay acá como en Argentina, en Chile, ¿no? Donde la gente sí va a vivir, ¿no? ¿Por qué acá nadie quiere venir a vivir? ¿Por qué será? ¿No? Por el clima tan dramático que tenemos, porque nieva en la costa, ¿no? Por las playas tan feas que tenemos. ¿Por qué será? Nadie quiere quedarse a vivir acá, por Dios, ya, basta. Bueno, muchísimas gracias a Walter Albán por estar con nosotros. Ya me aclaró que hasta el 30 de junio estuvo en Proética. Ahora se ha reintegrado a la dirección de la Maestría de Asuntos Jurisdiccionales de la Universidad Católica y, como ustedes saben, ha sido miembro también de la comisión que entregó este documento. Lo he leído 72 páginas a toda bala al presidente de la República. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Muy buenos días. El documento se hizo sin conocer todos los hechos que hemos conocido. O sea, ha tenido que hacerse contra el reloj. Algunos sí, no todos, porque han salido algunos después del 28 de julio. Pero parte de algunas ideas que creo que ya estaban sobre la mesa, flotando, importantes, y otras novedosas también. Pero creo que es interesante saber qué hacer de aquí para adelante. Lo que todo el mundo me pregunta, ya, esto es un desastre, ya, esto está... ¿Qué podemos hacer para cambiar, por ejemplo, la Corte Suprema?
si están todos protegidos con antejuicios? Bueno, no creo que se puedan, digamos, llevar adelante las modificaciones necesarias en un lapso muy corto, pero sí creo que se ha iniciado una ruta que, si podemos irla afirmando y ampliando en el camino, podríamos transformar esta situación. De hecho, a eso apunta la modificación de lo que es ahora el Consejo de la Magistratura, para señalar de que esto debe tener otra composición. Ya se ha dicho, tendrán que ser miembros elegidos luego de o seleccionados por un concurso público, ¿no? De méritos, estableciendo requisitos bastante exigentes para poder postular a estos cargos. Creo que ese es un punto inicial muy importante. Yo quisiera plantear, Rosa María, una cuestión que me parece central y que todo lo que estamos pudiendo constatar en estas últimas semanas nos lo hace evidente. La política peruana se ha convertido en el gran foco infeccioso para penetrar todo el Estado e incluso instituciones de la sociedad civil, colegios profesionales, por ejemplo, o universidades privadas. Y en consecuencia, esto está alimentado, ¿no es cierto?, por un lado, la economía ilegal, donde está el crimen organizado, pero por otro también un fuerte sector empresarial que siempre estuvo, digamos, amoldado a una corrupción que no ha nacido ahora en el país, pero que ha empeorado. Y que por tanto también han estado alimentando esta manera de copar el Estado para sus propios fines. ¿Cuál ha sido el gran vehículo? La corrupción. O sea, la corrupción es el vector que permite que esta infección se haga cada vez más fuerte y más extensa. Y hemos llegado a un punto en el cual las instituciones están casi perforadas, o sea, instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, justo aquellas que deberían actuar para cautelar, digamos, la situación de los ciudadanos frente a este tipo de problemas. Nos estamos moviendo en ese escenario, y digo la política porque la política hoy día no es lo que muchos creen, una discusión sobre programas, sobre propuestas para el país. No, se han convertido en organizaciones que digamos, acogen a delincuentes o acogen a gente vinculada a delincuencia, ¿no es cierto?, sin ningún empacho, sin ningún reparo, no filtran nada, y entonces estamos viendo cómo municipios, gobiernos regionales, el propio Congreso, etcétera, tienen en sus filas a gente que proviene de estas organizaciones vinculadas a criminalidad organizada o a corrupción abierta. Entonces, en esta situación, la institucionalidad, que siempre fue débil en el país, está todavía mucho más afectada, y por eso es que no podemos esperar resultados inmediatos. Pero ¿qué es lo que está funcionando? Un liderazgo respecto, en este momento asumido por el presidente Vizcarra, y una opinión pública y medios que están decididamente, digamos, empujando las cosas por el camino correcto. Yo creo que no debemos perder de vista, el Estado no se va a regenerar a sí mismo. No, eso ya lo sabemos, y el Poder Judicial menos. Ahora, tenemos situaciones muy concretas. El Consejo Nacional de la Magistratura, que ha sido removido, efectuó nombramientos a todas luces irregulares. O sea, ya viendo su conducta ex post, es claro que ha sido controlado por fuerzas ajenas al Consejo, fuerzas políticas y fuerzas dentro de la misma judicatura. Es decir, Ríos y Nostroza tenían control sobre el Consejo. Es decir, los jueces llamaban otras, que le decían, doctor, por favor, ya no, mamita, te veo en Miraflores. Pero doctor, Walter, ya no. O sea, entonces, qué pobre gente, por el amor de Dios. Mira, Ganaila, de verdad, pues. O sea, este sujeto no solamente era corrupto porque vendía puestos en el Poder Judicial sobornando a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, o porque le daba favores a narcotraficantes, o porque cobraba entradas de fútbol y vendía y compraba todo lo que había para vender a comprar, sino que también se aprovechaba de las mujeres que trabajaban subordinadamente a él. Ese es el caso clásico de abuso sexual en el empleo. Porque la que está subordinada no puede decir que no. Está subordinada, tiene temor de perder su trabajo. Entonces, este sujeto conseguía favores sexuales a través de sus subordinadas. Y después llamaba a su esposa y le decía, amorcito lindo, tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti, mi vida, mi amor, mi corazón.
En fin, ya, vamos a la pausa. Sí, pero algo antes de terminar. Sí, que yo decía, ese proceso fue muy cuestionado porque se manejó oscuramente y quedó claro cómo estaba trabajando el Consejo de la Magistratura. Esa decisión y después la incorporación como juez supremo de Ángel Romero, o sea, dos personas absolutamente cuestionadas, dejando o desplazando a quienes más bien eran personas idóneas que fueron muy mal calificadas por ese Consejo Claro, lógico. de la Magistratura. Pero lo que hay que tener presente es que después incorporaron a 4 más a la Corte Suprema. Por eso se hablaba de que el próximo presidente del Poder Judicial iba a ser el señor Romero. Claro, él no, además se jactaba, ya estaba todo arreglado. El APRA retornaba a controlar, era el personero de Alan García. Ese iba a ser el presidente de la Corte Suprema. Y el Vamos- estratega de de la apertura de los casinos y tragamonedas, porque cuando fue Claro. expulsado del Poder Judicial por precisamente prácticas Ya irregulares. lo habían votado. Así es. Es como Inostroza. Inostroza postuló 7 veces. Ujú. 7 veces. ¿Qué tanta desesperación puede tener un ser humano por ser juez? Para postular 7 veces a ser juez. Juez Supremo. Juez supremo, además, ¿no? Ujú. Porque es evidente que hay algo ahí que es muy valioso. Unas entraditas al mundial, pues $1,000 cada una. Además, reventa, porque además de cutreros, eran peseteros. Ya. Somos la vergüenza internacional. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 41 minutos, estamos a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú, también en Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua en todo el Perú y también nos puedes escuchar a través de la página web de Radio Santa Rosa. Hay personas que me dicen que hay problemas con el app, ¿ya? Que sale error. Pero entren por la página Sí. web de Radio Santa Rosa. O sea, es facilísimo. Señal en vivo, ahí estamos. La señal en vivo Sí. está ahí, o sea, no se desesperen. Bueno, entonces ya tenemos un esquema para cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura. El otro esquema es cómo hacemos para cambiar, ¿no es cierto?, lo que está pasando hoy en el Ministerio Público. Porque yo creo que es el asunto más grave. Duberly Rodríguez se dio cuenta rápidamente que él iba a estar involucrado en muchos asuntos y que simplemente un paso al costado era mejor, nombrar al doctor Prado era lo mejor, y por lo menos a nivel de Corte Suprema, no les voy a decir que las cosas estén bien, porque a Inostroza hay que meterlo preso. El problema es el Ministerio Público en este momento. Sí, yo quisiera por un lado saludar el hecho de que sea Víctor Prado hoy día el presidente del Poder Judicial. Es una gran noticia. Y creo que en otro contexto no hubiera sido elegido. Víctor Prado no tenía el respaldo suficiente, ¿no?, de sus colegas como para poder ser elegido, precisamente porque es una persona calificada y con una trayectoria intachable. Creo que por eso es que en el Perú estamos asistiendo a una oportunidad distinta. Me parece muy bien y muy sano que una persona como él esté en la presidencia. Pero el Ministerio Público efectivamente sigue siendo el gran problema, porque no es solo la cabeza. El Ministerio Público ha estado penetrado hace mucho tiempo. Recordemos una cosa, las responsabilidades del señor Peláez Bardales, ¿no es cierto?, fueron muchísimas mientras duró el cargo como fiscal, incluso peores que las de Ramos Heredia. Más Lo que largas. ocurre es que el expediente que en aquel Consejo de la Magistratura, anterior a los que fueron cesados hace poco, el expediente que lo investigaba él, no se movió por los consejeros que tuvieron esto a cargo, en tanto que el expediente que investigaba a Ramos Heredia lo tuvo el consejero, el ingeniero García, que sí lo llevó adelante, y por eso es que eso se produjo, o sea, a partir de allí se produjo el cese de Ramos Heredia. Pero, ¿qué ocurre? Chávarri es, compadre de Peláez Bardales, fue nombrado como fiscal supremo precisamente cuando el hermano de Peláez Bardales era el que presidía el Consejo de la Magistratura. Y todos son apristas. ¿Cierto? Por si acaso. Y tienen otro hermano congresista aprista. Y, Todos los Peláez Bardales son apristas. De familia aprista. claro, y este señor fue el que con su voto decidió, ¿no es cierto?, en la Junta de Fiscales Supremos, precisamente que Pablo Sánchez no pudiera llegar a ser fiscal de la Nación.
y eligieran a Ramos Heredia. El único que tenía, digamos, por carrera, por calificación, porque podrán hacerle todos los cuestionamientos. Yo sé que tú eres bastante crítica de la gestión de Pablo Sánchez, pero yo lo conozco desde la época de la universidad, él es sanmarquino, pero siempre fue un estudiante destacado, siempre fue una persona correcta, siempre llevó adelante una, digamos, una carrera dentro del La Ministerio crítica Público. no es a su corrección, la crítica es a la incompetencia para resolver el caso Lavallato. Bueno, pero es una incompetencia que yo creo que tendrá que ser examinada Con el con tiempo. mucho mayor cuidado, porque el caso es realmente muy complejo, no es un asunto fácil. Así En el es. propio Brasil han tenido dificultades para poder avanzar, ahora lo están haciendo. Yo creo que ahora nos aprestábamos ya a una etapa distinta en el Ministerio Público, pero todo esto está ahora en cuestión, porque definitivamente mientras Chávarri esté a la cabeza no hay forma, no solo para el caso Lavallato, para nada. Para nada. Yo creo que ya varios Pero han, no quiere renunciar. bueno, sinceramente Y se es una- sostiene en los votos de dos que tienen audios también, de Gálvez Bueno, y y en el de propio. Rodríguez, y en el propio. O sea, a Es su nadie propio. le pueden admitir que vote por sí mismo. O sea, eso es una Para cuestión mantenerse en el elemental. pero Pero para él lo mantenerse- hace, y con estos dos que tienen audios, que tienen problemas serísimos, porque Claro. cada uno de ellos habría que ver también. Es como si ustedes organizaran, no sé, pues la directiva de un penal, ¿ya? ¿Ya? Claro, pues, los violadores somos más, ¿no? Entonces, oye, un momentito, esto no es un tema democrático, es un tema de quiénes son los que están capacitados para ejercer el cargo. Pero lo peligroso acá es ver cómo el fujimorismo no quiere sacarlo del cargo. No, para nada, ¿No al es cierto? contrario, manda a sus operadores mediáticos. La vocera, la señora letona, sale a decir de que no se van a sumar al cargamontón que hay contra Chávarri, por Dios. O sea, es como si saliera de... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacio a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, también en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y también a través de AM Tagua, que nos escuchan en todo el Perú, y usted también nos puede escuchar a través de nuestra página web ingresando a www.radiosantarosa.com.p, pulsa audio en vivo y ahí estamos en cualquier momento en su hogar. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú, ya mejor del resfrío, aunque todavía recuperándome. Y contarles a todos que hoy día vamos a hablar de corrupción. Va a estar con nosotros el presidente de Proética, Walter Albán. Vamos a hablar en profundo de corrupción, pero quiero iniciar el programa contándoles que durante el fin de semana que he pasado en cama, he recibido muchísimas tweets y muchísima información a través de Facebook sobre una supuesta, ¿cómo les explico?, invasión venezolana que va a acabar más o menos con la democracia en el Perú. De características tan similares, digamos, en los contenidos y en los mensajes, que esto es un psicosocial puro y duro, creado, presumo yo, para distraer la atención sobre asuntos de grave corrupción en el Perú. ¿Por qué presumo que es un psicosocial? Primero porque los mensajes son muy atractivos, pero todos falsos. Todos falsos, no hay nada de verdad en lo que se dice. Y ahora vamos a pasar a desmenuzar los mensajes, pero cuando se publica tanta falsedad de manera insistente e incluso se aclaran algunos de los puntos y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, ya no se trata de gente ignorante o confundida, se trata de gente armada de estos pseudoargumentos para descalificar a otro. En la historia de la humanidad, miren, los gobernantes, los políticos, los que tienen el poder, como ustedes los quieran llamar, han utilizado la xenofobia como una herramienta esencial para ser populares. ¿Qué es lo que haces?
le echas la culpa de tus problemas a lo foráneo, a lo que viene de afuera. O conviertes algo que es interno en foráneo. Ejemplo, Hitler y los judíos. Es el ejemplo clásico. La culpa de todo la tienen los judíos. La culpa de que perdiéramos la Primera Guerra Mundial la tienen los judíos. Los judíos tienen mucha plata, los judíos no pagan impuestos, los judíos son muy ricos, los judíos. Desde 1933, que asume el poder Hitler, hasta el 39, ya tenías una población culta, porque la población alemana era tremendamente culta, convencida de que la culpa de todo la tenían los judíos. ¿Y eso qué permitió? Un holocausto. La exterminación de millones de judíos. Entonces, lo mismo pasa en Latinoamérica. ¿Quién tiene la culpa? Los chilenos. Oiga, la guerra fue en el siglo XIX. Los chilenos, y los chilenos, y los chilenos, y los chilenos. Oiga, pero esos son los tatarabuelos, pues, de los que están. No importa, los chilenos. Siempre tienes que tener un enemigo exterior para justificar tu poder interior. ¿No es cierto? Siempre. Cuando caía el régimen de Alberto Fujimori, Montesinos trató de echarle la culpa de los problemas peruanos a las FARC en Colombia. No nos decía que les estaban vendiendo armas al mismo tiempo. Y así sucesivamente. Piensen ustedes en cualquier país del mundo. Hoy Donald Trump en los Estados Unidos le echa la culpa de los problemas económicos de Estados Unidos a la migración, a los acuerdos comerciales, a todo lo que es libertad. Las libertades, por supuesto, aterran a la mayoría de las personas que quieren orden y seguridad. Y aquellos que saben manipular a la población saben perfectamente que este es un mecanismo estupendo para desviar la atención y colocarla ahí donde no está. Hoy el problema en el Perú es corrupción, y la corrupción no la crearon los venezolanos. Ahora bien, vamos a las mentiras universales. En estas elecciones municipales van a votar 400.000 venezolanos. ¿No has leído? Van a votar todos los venezolanos. No sabía. Están metiéndolos al país para que voten. ¿Ya? En primer lugar, el padrón electoral del Perú, para que se hagan una idea, tiene más o menos 22 millones de electores, o 23 millones de electores. Ese es el padrón electoral. Efectivamente, han ingresado un número significativo de venezolanos, casi han triplicado su ingreso al Perú en el último año. Muy bien. Llegan a los 380.000. Muy bien. ¿Pueden votar? No. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver de dónde viene esta historia. Me he traído mi Constitución del 79, que es con la que estudié, porque es un poquito viejita, ¿ya? Pero que hasta que se desarma, pero les voy a leer. El artículo 253 de la Constitución de 1979, es viejísima. ¿Ya? Acá ninguno había nacido. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. A ver. Acá está en el 253, lo tenía. Así es. A ver. Los extranjeros residentes por más de 2 años continuos pueden elegir. También pueden ser elegidos, salvo en las municipalidades fronterizas. O sea, sí pueden votar, sí, pero tienen que tener, primer requisito, 2 años de residencia en el Perú. ¿Todos los venezolanos que han entrado el último año tienen 2 años de residencia? No. Muy bien. Esa disposición de la Constitución del 79 se recoge en la Ley Orgánica, en la Ley de Elecciones Municipales, que está publicada en octubre de 1997. Si bien no se recoge en la Constitución del 93, sí se recoge en la Ley de Elecciones Municipales de 1997. Para los interesados, la Ley 26864, que en su artículo 7º dice, a ver, esta ya es para brutos, los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de 2 años, continuos, previos a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente. Para ejercer este derecho, el extranjero se identifica con su respectivo carnet de extranjería.